Esta semana los discursos tremendistas ocuparon buena parte de la agenda política. Las decisiones que se tomaron respecto del dólar, el incremento de los contagios y de las muertes, que ya superaron largamente las 13.000 a lo largo de todo el país, la expansión de la pandemia que llevó a que hubiera mayor cantidad de víctimas en las provincias que en el AMBA, de alguna manera marcaron el clima. También algunos discursos que pusieron en duda la continuidad del mandato presidencial más allá del mes de diciembre. Evidentemente hay una vocación de algunos por retomar el poder desde la oposición más dura. Hay anuncios que a veces suenan demasiado fuertes, que reclaman correcciones dentro de la estrategia de gobierno y básicamente que plantean una ampliación de la base política del gobierno de Alberto Fernández. También hay inquietud en el marco de los sindicatos respecto de la situación de los salarios, del empleo, del relanzamiento productivo de nuestra sociedad, a punto tal que la CGT está considerando la posibilidad de hacer una movilización para el 17 de octubre. En este contexto, una semana de las más difíciles que ha tenido que afrontar el gobierno de Alberto Fernández, esta noche vamos a tener 3 invitados. Uno de ellos, Juan Pablo Esquinelo, nos va a hablar un poco de si efectivamente la debilidad del gobierno es tal, o más bien es una situación imaginada por aquellos que tienen algún tipo de expectativa, tanto de incorporarse como de reemplazarlo. También vamos a tener una entrevista aquí en el piso con Idelmar Sileant, que nos va a hablar de la situación de IOMA. IOMA, que parece ese paquidermo inmanejable, donde caen siempre las denuncias y de alguna manera parece que las soluciones no llegan o no llegan de la manera a la que aspiran muchos de quienes son sus afiliados. Finalmente vamos a tener a Valeria Coronel, la emperatriz, la tarotista de los famosos, que nos va a analizar desde la perspectiva del tarot cuál sería el curso de acción, qué es lo que nos espera en los próximos meses a los argentinos. No te muevas de la pantalla. Ahora, después de un corte, vamos a seguir aquí, en Transición, discutiendo la nueva normalidad. Las últimas semanas y sobre todo los últimos días han sido bastante tormentosos en lo que tiene que ver con los rumores, los anuncios, las intervenciones en el amplio espectro de lo político. Desde una Patricia Bullrich que se apresta a suceder al gobierno después de las elecciones del año que viene, hasta los planteos de Guillermo Moreno, que ve la necesidad de profundizar un cambio e incluso avisora, a partir de los dichos de Eduardo Duhalde, de que habría una especie de destino de asamblea legislativa o para generar una continuidad de este periodo presidencial, pero modificando a sus titulares. Evidentemente la situación es complicada. Es complicada y algunos presentan un escenario que tal vez es un poco más terrorífico, más apocalíptico de lo que autorizan a ver los datos. Para analizar un poco esta situación, vamos a consultar a Juan Pablo Esquinelo, es cientista político y una de las cabezas de una importante consultora que él mismo nos va a presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien. Bueno, ¿cómo anda Clivajes? Y no sé si han trabajado algo sobre esto o si no te pregunto directamente tu opinión. Sí, mira, nosotros estuvimos trabajando, ¿no? Durante todo el año a partir de esta
de esta pandemia, viendo cómo se estaban dando los principales movimientos. Nosotros hemos visto que por tercer mes consecutivo la imagen de Alberto Fernández se encuentra en retroceso, pero en cambio que el presidente mantiene una alta imagen positiva, ¿no? A pesar de todo lo que ha producido la pandemia en términos de salud, en términos de economía y en términos sociales, creemos que el presidente todavía puede mantener un alto nivel de aprobación de su gestión, a pesar de todo eso, y a pesar de, como vos decís, un intento de la oposición por desprestigiar en cada momento y en cada ocasión y en cada postura que el gobierno tenga, con todo lo que tiene, ¿no? Poniendo toda la artillería a sus manos, tratando de esmerillar un gobierno que apenas arrancó, ha recibido una pandemia mundial y que ha producido una de las crisis más importantes, si no es la más importante, de la historia del capitalismo. En medio de todo eso, bueno, el clima social y el clima económico en Argentina se empieza a calentar, ¿no? Un poco más, de la mano del clima político y de dirigentes que, sin ninguna responsabilidad en lo que es gestión de la pandemia, convocan permanentemente a marchas con cualquiera de los temas que el gobierno presente, la oposición o sale a la calle, o sale mediáticamente, o en el Congreso de la Nación a entorpecer el camino de un gobierno que a veces parece timorato y que a veces también retrocede en mucho de las acciones que realiza y que parecieran que lo debilita un poco más. En medio de eso se encuentran las declaraciones del expresidente Dualde, primero diciendo que posiblemente puede haber un golpe de Estado y luego diciendo que el presidente está groggy. Creo que esas declaraciones no ayudan mucho al gobierno, lo complican un poco, pero el gobierno tiene todavía herramientas para empezar a realizar alguna acción política que mantenga a la oposición por lo menos alejada un tiempo de los objetivos del gobierno. Si bien la sociedad manifiesta inquietud respecto del futuro, incluso del propio presente, y que la situación económica y social se ha deteriorado de una manera indisimulable, uno parece advertir en la oposición, y no solo en la oposición, sino también dentro del propio espacio del peronismo, del panperonismo, una tendencia a ver al gobierno llamativamente débil, ¿no? Y aquí la pregunta es si esta tendencia tiene que ver con el voluntarismo, con el aspiracionalismo que puedan tener estos sectores, o si realmente esto se corrobora en señales de la propia gestión. Bueno, muchas veces el gobierno ha mostrado marchas y contramarchas en proyectos claves, como el proyecto de Vicentín, como el proyecto de impuesto a las riquezas, que se ha demorado y se va a tratar en esta semana en la Cámara de Diputados, y un montón de proyectos que el gobierno tenía en un momento, pero que con el correr de los días han bajado la efervescencia, ¿no? En la agenda política y en la agenda mediática. Muchas veces parece que la oposición misma está marcando la agenda política y el gobierno ahí tiene que tratar de correrse y salir adelante. Me parece que el gobierno ha mostrado algunas señales de debilidad, aunque conserva una amplia positividad a la gestión, una alta aprobación, en la cual todavía creo que tiene herramientas como para poder salir adelante. Me parece que es clave tener un plan económico y empezar a hablarle a la sociedad de la economía argentina, que viene muy golpeada hace ya por lo menos 6 años, pero que era uno de los temas principales en la elección que se dio el año pasado y que le permitió a Alberto Fernández acceder a la presidencia. ¿Cómo interpretás vos que en el momento en que el virus se extiende y a lo largo del país y que las víctimas son cada vez más y efectivamente incluso el resto del país ha superado al AMBA en lo que tiene que ver con el número de casos, que prácticamente, digamos, esté invisibilizando dentro de la agenda de los medios? Bueno, una pandemia que ya lleva alrededor de 8 meses y 6 meses acá en la Argentina, ¿no? De que se ha iniciado
ha provocado una erosión en el tema y es un tema que cada vez está perdiendo mayor relevancia en la agenda mediática, que en un principio, si vos recordás, era 24 horas en todos los canales de televisión, permanentemente hablando del virus y de cómo la gente se podía contagiar. Hoy creo que esto, a medida que fue avanzando, empezó a desnudar otros problemas, ¿no? que ya venían en la Argentina, pero que la pandemia los agudizó completamente, ¿no? Que son el tema social y el tema económico, y también el tema de inseguridad, especialmente en los grandes centros urbanos. Me parece que el gobierno ahí es lo que tiene que tomar es la iniciativa, ¿no? En la agenda y salir al cruce con medidas claras, concretas, para un sector de la población que viene muy golpeado y que encuentra la salida en donde, en olvidarse de la pandemia y empezar a salir a rehacer su vida, a pesar del riesgo de contagio, que como vos decís, se va incrementando día a día, y es algo que es inevitable y que el gobierno lo sabía cuando inició una cuarentena allá el 16 de marzo, sabía que en cualquier momento este momento iba a llegar. El gobierno lo que intentó hacer es extenderlo a lo largo del tiempo. Creo que inicialmente le salió bien, pero hoy el país necesita otras salidas, aparte de la salida de defender la salud plenamente, sino salidas económicas y salidas políticas claras. La última que te hago por hoy. Desde un primer momento se marcó que el gobierno comunicaba mal, que en realidad el único comunicador era el presidente, que a lo mejor lo ayudaban Santoro, Valdés y no mucho más que eso. Y en los últimos tiempos lo que vemos es que salen muchos miembros del gobierno nacional, provincial, pero en realidad no hay un discurso unificado, ¿no? Sino que en general uno encuentra posiciones contrapuestas. ¿Qué pensás que expresa esto? Bueno, como vos decís, pareciera muchas veces que el presidente de la Nación es el único portavoz. Esto hace que su figura sea permanentemente golpeada de sectores de la oposición, porque al no salir otra de las figuras en una condición clara, ¿no? Una comunicación clara y efectiva, complica mucho más esto, ¿no? Y hace que la comunicación sea difusa. Y como vos decís, cada vez que sale algún miembro del gabinete nacional, no lo hace con la suficiente firmeza, con la suficiente convicción para tratar de convencer, ¿no? ¿A quién? A un sector de la sociedad que ya no apoya las medidas del gobierno y que a través de los medios de comunicación, que son los que dominan la agenda mediática y mayoritariamente tienen una posición contraria al gobierno nacional, provocan todo el tiempo. Entonces ahí se le hace muy complicado al gobierno de Alberto Fernández. En la Argentina estamos acostumbrados a jefes de gabinete con un perfil muy alto que salen y que respondían en cada momento y salían en auxilio del gobierno. ¿Para qué? Para no esmerillar completamente la figura del presidente de la nación. Y lo hemos visto en el gobierno de Cristina Fernández, como incluso en el gobierno de Mauricio Macri con Marcos Peña. Lo hacía bien, lo hacía mal, pero salía él y muchas veces era él el blanco de las críticas y no lo era directamente el presidente de la nación. Lo que hace muchas veces el jefe de gabinete es eso, ser el portavoz para proteger la figura presidencial, que está dedicado obviamente a muchísimas otras tareas mucho más importantes que la de un jefe de gabinete. Entonces, yo creo que una de las funciones de un jefe de gabinete de ministros como el representante o el portavoz del Poder Ejecutivo Nacional es esto, es salir y con su discurso proteger la figura presidencial y la figura del gobierno. Me parece que ahí está un poco este problema que encuentra el gobierno nacional, que no puede salir de este entuerto en el cual se metió, en el cual la comunicación solamente la realiza el presidente y los miembros del gabinete aparecen en un llamativo silencio o con muy poca participación en la agenda pública. Juan Pablo Ginelo, de la consultora Clivajes, te agradezco mucho tu participación. Y seguimos después de una breve pausa aquí, en Transición.
Si bien la política argentina nunca fue calma, en esta última semana las situaciones, los pronósticos apocalípticos, las críticas han tomado una dinámica arrasadora. De alguna manera empezamos a ver cómo desde la oposición empieza a blanquearse la voluntad de derribar al gobierno de Alberto Fernández, lo que hasta este momento era una conspiración que denunciaban los medios más próximos al oficialismo, pero que era negada sistemáticamente o pasada por alto por la prensa opositora. Del otro lado vemos también que algunos actores dentro del espacio del panperonismo, el caso de Guillermo Moreno o de Julio De Vido, plantean también un horizonte complicado para el futuro del gobierno a partir de la síntesis de distintas problemáticas, la problemática sanitaria, donde hemos visto un incremento que nos ha llevado por encima de los 13.000 muertos y prácticamente acostumbrarnos a vivir con más de 200 muertos diarios y más de 12.000 contagios por día. Ya el coronavirus no solo afecta a la capital, sino que incluso ha llegado las provincias a superar los números de casos que se registran en el AMBA. Por un lado tenemos la cuestión sanitaria, por otro lado tenemos la cuestión económica. Se hizo el arreglo de la deuda y un reconocido medio internacional lo celebró diciendo que la Argentina había salido del default. Evidentemente ahí se blanqueó una situación. Macri nos dejó en default. Y recién ahora con el acuerdo que cerró el ministro Guzmán, esta situación comenzó a modificarse. Pero el problema es que el gobierno esperaba que de ese acuerdo de cierre de la negociación con sus acreedores surgiera algo así como una especie de respiro, una alternativa de relanzamiento. Y en la práctica parece que la agenda la maneja todavía la oposición y cada vez más. Por esta razón, en realidad, ese respiro no llegó y por el contrario, se potenciaron los ataques. Evidentemente, la situación económica es muy compleja. La situación económica es muy grave. La decisión que se ha tomado respecto de las nuevas restricciones y los nuevos impuestos que se cargan sobre la compra de estos $200 a los que pueden acceder algunos trabajadores de clase media, generalmente para convertirlos en puré y que les significaban un ingreso adicional al cambiarlos en el mercado negro, en el mercado paralelo, ahora prácticamente se ha tratado de desmontar. Y evidentemente la decisión sobre el dólar, como siempre que se habla sobre el dólar en nuestra sociedad, toca las fibras más íntimas de los que llevan a cabo estas prácticas y de quienes no lo llevan. Sabemos que cualquier medida que se tome sobre el dólar, en líneas generales, se traduce en un incremento inflacionario. YPF ha subido las naftas, el ministro Guzmán ha señalado que se van a actualizar las tarifas de los servicios públicos. Las decisiones sobre el nuevo cepo cambiario fueron tomadas 48 horas después o incluso un poco antes de que el ministro Guzmán asegurara de que no se iba a avanzar en este sentido. Y efectivamente, el caso Vicentín con sus marchas y contramarchas, la reforma judicial, el impuesto a la riqueza, ahora la acción respecto del dólar, el cambio en el discurso oficial respecto de la pandemia, generan una ambigüedad o una sensación de cierta fragilidad dentro del gobierno nacional, que necesita salir a contestar. Y este es el punto fundamental, porque en realidad no se nota esa consolidación, esa autoridad del gobierno que manda y luego una sociedad que obedece. En gran medida por las políticas conspirativas de la oposición que sistemáticamente han llamado a romper las restricciones que protegían a nuestra sociedad y que han conseguido multiplicar las tasas de contagio a lo largo del país. Este lunes que pasó hubo
en celebración o en conmemoración del Día de la Salud, hubo una movilización del personal sanitario de la legislatura de Buenos Aires reclamando por sus ingresos, por sus condiciones de trabajo y demás, y por la enorme cantidad de profesionales de la salud que sufrieron contagios. La respuesta que dio el gobierno de Rodríguez Larreta fue la represión directa y luego se cruzaron los patrulleros para impedir que las ambulancias fueran a auxiliar a los heridos. Muy distinta es la actitud que toma el gobierno de Rodríguez Larreta cuando son los anticuarentenas, convocados por Patricia Bullrich y demás por el ala dura de Juntos por el Cambio, que protege a los manifestantes, que en el caso de aquellos trabajadores que son la primera línea de lucha en el combate contra el coronavirus y que ahora son apaleados, golpeados, atacados, heridos por un gobierno que en realidad parece mirar para otro lado e insiste en la apertura de las clases, sobre todo para los chicos más pobres, condenándolos prácticamente al contagio. Evidentemente, los sectores más duros, tanto del peronismo como de la oposición, ven que el gobierno no termina de hacer pie. Y efectivamente, digamos, de alguna manera se entiende porque en las condiciones económicas, sociales, sanitarias que recibió el mando Alberto Fernández y luego atacado por la pandemia, teniendo que resolver la cuestión del endeudamiento externo y demás, su situación necesariamente no podía ser sólida. Lo que se le objeta, básicamente desde el propio peronismo, es el hecho de no abrir el juego, de no convocar a sectores más amplios del peronismo, de no tener una política más dura, más determinante, de alguna manera de no hacer los esfuerzos para consolidar la autoridad presidencial. Y esto en buena medida se advierte en el hecho de que el presidente sigue estando bastante expuesto, es su principal comunicador. Cuando salen algunos de sus funcionarios, a veces salen con discursos cruzados e incluso confrontan entre sí, y esto no es una buena señal. No es una buena señal de armonía dentro del espacio de un frente que nació como frente electoral y necesita convertirse en un frente de gobierno, en una coalición de gobierno. Y aquí está el punto, me parece fundamental, que es el hecho de la necesidad que se advierte dentro de aquellos que, haciendo un diagnóstico de la situación nacional, plantean que, que el gobierno necesita un acuerdo social, político, empresarial, como para poder capear el temporal, porque lo que vino no fue sencillo, pero los meses que nos esperan serán todavía más duros. Y sin este acuerdo general y sin un programa económico de crecimiento, va a resultar muy difícil poder frenar las demandas, las expectativas y también las situaciones de precariedad que vive la sociedad. Y esto la oposición lo sabe aprovechar y muy bien. Por esta razón, vamos a ver entonces que cuando el gobierno toma medidas como en el caso del dólar, medidas de tipo monetarista, en lugar de atacar la cuestión de fondo que es la cuestión productiva, generalmente genera un eco, y genera un eco incluso dentro de sus propios votantes, de estos sectores medios que respaldaron al Frente de Todos, pero que ven afectadas algunas de sus prácticas y algunas de sus características de vida. Evidentemente hay planificación respecto del desarrollo de iniciativas productivas. Lo que pasa es que en general se retardan y las medidas concretas que se toman son medidas que parecen más bien mostrar la debilidad, por lo cual se ha llevado a contradecir, en este caso al ministro de Economía, descalificarlo al luego adoptar una decisión sobre el cepo. Evidentemente hace falta generar más confianza, más credibilidad, hace falta convocar a sectores amplios que participaron del Frente de Todos y que no han tenido luego un reconocimiento en la distribución de cargos. Hay malestar en los gobernadores, hay malestar dentro de los intendentes. Aseguran que se les prometieron cosas que no se cumplieron y sobre todo están preocupados por la gobernabilidad futuro en el contexto de la crisis económica y en el contexto de esta irrupción del coronavirus que ha exigido que muchas provincias argentinas hayan tenido que volver a fase 1.
Por esto parece indispensable llevar adelante un consenso más amplio donde estén presentes economistas, referentes políticos, sindicalistas, gobernadores, intendentes. Hace falta que el gobierno de alguna manera se abra como para recibir mayor respaldo, porque si no, efectivamente, va quedando un poco aislado de la sociedad. La sociedad juega su propio juego. Hay algunos sectores que van detrás de las movilizaciones y las convocatorias que hace el ala más dura de Juntos por el Cambio, pero en realidad cada vez son menos. No tienen una presencia significativa esas movilizaciones, pero son las únicas que se pueden hacer, habida cuenta que las movilizaciones que podrían darse en respaldo del gobierno están impedidas por las medidas de restricción que el propio gobierno ha tomado. Sin embargo, ya Guillermo Moreno llamó a movilizarse en el barrio, en la unidad básica y demás para el 17 de octubre, y esta convocatoria parece haberla tomado en consideración la CGT, que está resolviendo a ver si efectivamente da un respaldo al gobierno a través de la movilización. Demostrar efectivamente que son muchos más los que se movilizan a favor del gobierno que a favor de liquidar el gobierno. Y esta es un poco la escena política en este contexto. Hay que tomar decisiones, la mayor parte de las decisiones son ingratas, son decisiones duras, son decisiones que van a afectar el bolsillo, van a afectar los trabajos. Por ejemplo, pocos días en adelante, el 30 de septiembre, se vencen todas estas postergaciones que tenían que ver con los cheques devueltos, que tenían que ver con los alquileres, que tenían que ver con el congelamiento de tarifas y demás. ¿Qué decisión va a tomar el gobierno? ¿Va a abrir el juego? ¿Va a seguir pateando hacia adelante? Lo cual no estaría mal, siempre y cuando esto se respalde justamente por la adopción de un plan y que ese plan se anuncie y quede claro. De alguna manera, dar previsibilidad es dar confiabilidad. Y a partir de esto y de la existencia eventual de una convocatoria más amplia, es posible que este gobierno se relance, se reinvente. De alguna manera vemos que se está presentando un escenario apocalíptico. Ya anunció Duhalde primero que iba a haber un golpe, luego apareció la idea del golpe blando, después dijo que el presidente estaba groggy. Y el problema es que efectivamente no se ve con claridad una línea de acción. Esto es lo que se le puede reclamar a Alberto Fernández. La necesidad de que plantee certezas. Certezas a futuro, certezas respecto de un programa, certezas respecto de la apuesta por la producción. Evidentemente no es sencillo. No es sencillo gobernar la Argentina, no es sencillo gobernarla en medio de la pandemia, no es sencillo hacerlo en el contexto de la herencia recibida por parte de Cambiemos, ni mucho menos por una oposición que, lejos de tomar la actitud que tomó el peronismo durante el gobierno de Mauricio Macri, hace todo lo posible para tratar de conducir al país o al descalabro institucional o incluso a la guerra civil, si esa es la manera de poder suceder rápidamente a las autoridades actuales. Por esto es muy importante hacer un diagnóstico claro de la situación, incluir, sumar, generar espacios de participación y definir un programa económico, social y político concreto. Hay opciones. Seguramente la economía va a crecer de todas formas el año que viene porque viene de un piso casi del subsuelo que generó herencia más pandemia. El punto es cuánto va a crecer. Y ahí hay dos opciones. O bien las opciones que se plantean desde la propia gestión, que son bastante acotadas y razonables, o bien las opciones que podrían surgir de la adopción de un plan mucho más agresivo. Un plan mucho más agresivo, aseguran algunos, permitiría que el país volviera a crecer a tasas chinas como lo hizo en la época de Néstor Kirchner. El punto es que para esto hace falta previamente un acuerdo económico, social y político. Y este me parece que es el principal deber, la principal tarea que se presenta en el horizonte del gobierno de Alberto Fernández. Efectivamente, todo enrarecido por la pandemia, todo enrarecido por la
inestabilidad de la situación internacional, de la confrontación entre Estados Unidos y la China y también de las elecciones del mes próximo en los Estados Unidos. ¿Cuál será el mundo que nos espere? Bueno, empezará a definirse a partir de ese momento. Un nuevo periodo de Donald Trump, un viraje hacia el Partido Demócrata. Bueno, esta elección va a ser determinante, mucho más que otras veces. Las elecciones en la cabeza de un imperio siempre son determinantes para el conjunto, pero hay momentos claves donde estas elecciones toman un papel muchísimo más importante. Mientras tanto, seguiremos a la expectativa en transición. Hola Valeria, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien, aquí ya transitando esta primavera y bueno, a la espera de lo que nos pueden decir los astros, qué es lo que va a pasar con nuestro país, qué pasará con nuestra sociedad. Pero antes de esto me gustaría que nos contaras un poquito sobre el tarot, sobre los orígenes, sobre qué es lo que nos dice. Bueno, para los que no saben qué es tarot, porque algunos me dicen, ¿qué es leerse las cartas? Bueno, leerse las cartas es un diagnóstico espiritual que te va a decir lo que pasaste, lo que estás pasando y lo que te va a pasar, ¿sí? ¿Por qué habla del pasado? Porque también habla de cosas que pueden estar influyendo también en tu futuro o actualmente. Por ejemplo, cosas emocionales, ¿sí? Que uno tiene que trabajar. Así. Por eso mismo, más que nada. Eso es el tarot, eso es leerse las cartas. También sirve para prevenir cosas por ahí, robos o accidentes o discusiones. Está preparado también para malas noticias o buenas noticias también o decisiones. ¿Y vos como tarotista decís todo? Si aparece algo oscuro, preocupante, un deceso. Sí, yo digo todo, pero hay gente que me dice, por favor, no me digas las muertes, o decime todo, o no me digas las enfermedades. Hay gente que le tiene pánico a esas Bueno, cosas puntuales. Y me dicen, no me digas justamente este sector. perfecto. ¿Y cómo fue tu formación como tarotista? En realidad, bueno, tengo los locos Adán literalmente en la familia. Eh, Mi papá es gitano, Ajá, mi mamá es May de Santo, mira. también mi abuela fue siempre profesora de Escuela Científica Basilia. Ah, Para los que no saben, es una Basilio. escuela espiritista Sí, sí. católica. Sí, sí, sí. Y, y bueno, mi tía vive adentro de un cementerio, no es que vive adelante, ni atrás, ni al costado, vive adentro del cementerio de Venado Tuerto. Ella también, pero trabaja más con espíritus, digamos, es espiritista, más que O nada. sea que el pasado te Eh, predeterminaba para ser tarotista o tener algún tipo de actividad o profesión similar. es que mi familia se basa, somos 6 hermanos, y los 6 nos dedicamos al esoterismo, ¿sí? También soy Mai, aparte de ser tarotista y todo lo que es esoterismo y espiritualidad. Siempre me gustó estudiar también un montón de títulos, de todo un poco estudié, física cuántica, cura con los minerales, tengo máquinas también para trabajar, en vez de Reiki en posición de manos, es con minerales, ¿sí? Cura a través de los minerales. También, bueno, numerología, astrología, runas vikingas, Kabbalah, que es para saber también el karma de la persona y cortar con karmas, vidas pasadas, de todo un poco es lo que he estudiado, y desde mis comienzos fueron a los 9 años que mi papá me regaló mi primer mazo de tarot, que era en ese entonces
la baraja española. Pero ahí tengo una Y bueno, consulta. ¿Se transmite el sí. conocimiento en algún momento especial o cómo es el aprendizaje? Mira, tenés sangre gitana, esto es muy común. Para mí es herencia. Es herencia. Ujú. Sí, es herencia. No leo las cartas por librito ni nada, sino que canalizo. Ajá. Y me llevo por lo que me baja de información. Las cartas, más que para mí, es para canalizar, ¿sí? Es para no irme por las ramas de lo que estoy viendo y de lo que va a pasar. Por eso utilizo estas mancias, porque son mancias que sirven para canalizar el futuro. Vos las canalizás a través de qué? De estas mancias, por ejemplo, tarot, runas vikingas, numerología, todo lo que exista como para trabajar con videncia o futuro. Y así como uno puede analizar, prevenir, prever destinos personales, también puede hacerlo con una sociedad, por ejemplo la nuestra. Sí, sí, se puede. Se puede porque está la fecha también de nacimiento de nuestro país, de cuando se fundó, y bueno, y a partir de eso siempre se puede sacar. Sí, sí. ¿Y qué nos Y su podrías nombre decir es al respecto? Argentina, entonces vos tenés el nombre del Claro. país y la fecha de nacimiento. Argentina es de cáncer, signo cáncer, por eso también es fácil también sacarlo. ¿Y qué nos podrías decir sobre el futuro o sobre el pasado para tener en cuenta? Mira, yo a principios de año hice una nota para NetTV porque yo hacía el horóscopo para NetTV Ajá. semanal y ahí detallé de que este año era el año del ave fénix, de que íbamos a tener que resurgir de las cenizas, de que era un año de enfermedades y era un año también de que tendríamos que resurgir de situaciones también económicas negativas. Eh, Esto iba a pasar recién para final de este año, principios del año que viene, la mejoría, pero no iba a ser positivo este año. Y después de esta situación de enfermedad, de derrumbe, ¿qué nos espera? Empezar a levantarnos, nos, Ajá. nos espera. Y también va a cambiar muchas vidas, porque muchas vidas se reinventaron con otras cosas y hay nuevos rumbos, nuevos caminos. Para algunas personas fue positivo por nuevos caminos, nuevos rumbos, pero para otra persona obviamente que fue muy negativo. Especialmente para signo cáncer, que fue un año malo para ese signo, ¿sí? En especial. ¿Y cuáles fueron los más favorecidos? Sagitario, Piscis, ¿qué otro signo más? Que también era, bueno, Escorpio también, porque Escorpio también tuvo que salir de su cajita de creencia y romper también cosas emocionales, lo que le pasó a Piscis. Piscis tuvo muchas, Piscis y Escorpio tuvieron muchas cosas para salir adelante. Por ejemplo, Escorpio tuvo emocionalmente muchos altibajos y ahora va a empezar a resurgir mucho, tiene que trabajar mucho el tema perdón, se va a encontrar con muchas situaciones que tienen que ver con el perdón, con el pasado. Y ahora yendo un poco más a tu experticia personal, ¿te ha pasado de que hayan venido a echarte en cara o responsabilizarte por cosas que vos previste y que luego efectivamente sucedieron? No, 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 negativo no, nada, por suerte no. Por Ah, suerte mira. todo positivo, sí, por suerte todo positivo porque en realidad yo no busco quedar bien con nadie, simplemente busco decir lo que va a pasar. Sí me pasó que en el programa de Luciana Salazar, cuando predije la presidencia, mucho no le gustó y me dijo, "Uy". Pero bueno, terminó siendo así, como le dije, y también en cuanto a su pareja, porque en su momento no iba a tener, me decía, no, no, yo no, viste que revisamos el amor de ella en vivo y salió un noviazgo y ella, ay, no, yo no, y terminó siendo así y después lo tuvo que contar al poco tiempo.
Al poco Así tiempo. que Y, digamos, de alguna manera, ¿vos ves estabilidad en la política, en la economía, una vez pasado esta situación, este brete de declinación? mira, yo creo que esto no va a haber una mejoría espontánea, ¿sí? De esto de lo que Ajá. tiene que ver economía. Sí vamos a tener que resurgir, que la misma palabra te lo dice. No estamos bien, en un mejor momento no estamos, pero tenemos que empezar a levantarnos. Recién a partir de fin de año vamos a empezar a notar pequeñas mejorías. Y para el año que viene ya vamos a estar mejorando un poquito más. Pero no veo que ahora estemos mejorando. Porque uno ve que hay una gran Actualmente. incertidumbre, ¿no? En realidad el problema de la pandemia y las restricciones es que no saben cuándo terminan ni cuánto es el daño que pueden llegar a crear, ¿no? Y realmente, bueno, no solo la gente se pone nerviosa, sino que es una sociedad que está profundamente dividida. A partir de octubre yo había hecho la carta natal de coronavirus también para NetTV y para otros portales, y a partir de octubre mostraba la carta natal una mejoría en lo social, ¿sí? Significa de que se iban a empezar a movilizarse lo social, significa de que el estancamiento laboral, social, de pandemia iba a empezar a mejorar. A Bueno, partir es de una buena octubre, noticia esa. sí, es positivo. Por ende también va a mejorar un poco, va a empezar, no, yo no digo mejorar porque no estamos en una buena época económica, pero sí vamos a empezar a resurgir. Bueno, eso es lo que se maneja, ¿no? Que dos trimestres muy malos, los iniciales, y luego un tercer trimestre donde empezaría una lenta recuperación. Que vos lo Sí, sí, así es. confirmás desde tu saber. Sí, 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 así es. Bueno, Vamos para mejor. Estamos en una situación fea, repito, no estamos en un año lindo y no es un buen año. Aparte también esto ya lo sabíamos todos los religiosos, Afrumbanda ya lo sabía porque es un año de, de ciertos santos que marcan la salud, ¿sí? ah, mira. Marcan la salud en negativo. Puede ser un año en positivo como en negativo, pero marcaba un año en negativo. Así que bueno, nosotros ya estábamos sabiendo por ese lado la situación de cuidarnos, eh, pero bueno, es cuestión también de tener ciertas protecciones. Por ejemplo, yo me acuerdo antes que los abuelos para estas fechas colgaban en las puertas y en las ventanas cáscaras de naranja. No lo hacen más, pero antes lo hacían también para prevenirnos de enfermedades Mira. como protección. Y lo último que te voy a preguntar, vos dijiste que hay que tener, o que en general quienes tenían sangre gitana tenían una inclinación o una predisposición o una herencia que les facilitaba el desarrollo de estos saberes. ¿Esa sangre gitana se transmite por el padre, por la madre o es indistinto? En mi caso, mi papá, mi mamá es criolla, o sea, mi mamá es común, no es de la cultura, eh, igual no están juntos, así que tampoco ella es parte de la cultura. Mi papá sí y yo no. Ajá. Yo sí tengo sangre de mi papá, pero no soy de la cultura. O sea que Es una no lo cultura, transmitirías no de es una alguna raza, es una manera. cultura. ¿Cómo? No lo transmitirías a tu descendencia esto. Sí, porque de todas Ahí lo maneras está. yo estoy en el esoterismo. Claro. Es decir, que no es Yo, indispensable tener sangre gitana, pero hay algún tipo de inclinación natural cuando sí se tiene. sí, ser de la cultura es seguir las leyes de ellos, Sí. pero no, no, en mi caso no. Muy bien. Bueno, Valeria Coronel, la emperatriz, la tarotista de los famosos, nos anticipó desde su saber cuál es el futuro de nuestro país. Y por supuesto, bueno, nuestra audiencia que les quiera consultarlos, la encuentran en todos los medios, es fácilmente ubicable. Y realmente la convocamos
porque en sus predicciones anteriores ha tenido un éxito que resulta realmente muy llamativo. Así que te agradezco mucho, Valeria, tu participación. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Mil gracias. Muy bien. Y así, con este adelanto de hacia dónde vamos, vamos a una pausa y seguimos aquí en Transición. La salud es un problema recurrente en estos tiempos y de hecho al colapso que se teme respecto de las camas, de las posibilidades de afrontar la pandemia, se suman también una serie de cuestiones que vienen de arrastre. Una de ellas es aquí en IOMA, uno de los sindicatos que nuclea a mayor cantidad de afiliados y que desde hace mucho tiempo viene en el marco de una serie de controversias, de dificultades en las prestaciones y también de algunas maniobras financieras que han sido cuestionadas reiteradamente en los medios. Para hablar de este tema estamos con Idelmar Ciliant, que es presidente de Supioma y de Apioma, y esta noche nos visita aquí en Transición. ¿Cómo estás, Idelmar? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alberto? Muchas gracias por invitarme. Contanos primero para nuestra audiencia qué es Supioma y qué es Apioma. Bueno, Apioma, empecemos por Apioma, porque Apioma se formó allá en el año 2006 como consecuencia que en IOMA no tenía ninguna asociación de profesionales que pudiese hablar de temas científicos y de aparte de hablar de costo directo e indirecto de la salud. Lo que había siempre era un manejo, se puede decir, un hormiguero de corrupción de datos y cosas que nunca se encontraban en ningún, se puede decir, soporte informático. Entonces, nosotros queríamos tener protocolos de trabajo, formar la escuela de auditoría, la escuela de certificadores, la escuela de facturistas, bueno, todas las escuelas para que IOMA, aparte de ser la obra social más importante de la Argentina, en prestaciones también sea la obra social más importante en educar y formar cuerpos, se puede decir, específicos y que sean todos profesionales dentro de la administración. Te interrumpo un segundo. Sí. Decís que es la obra social más grande. ¿Cuál es la cantidad de afiliados? No, en realidad la obra social, el número de afiliados más grande de la Argentina es PAMI. Pero yo digo en prestaciones, que es distinto. Es decir, IOMA es la obra social a nivel nacional en prestaciones para lo que se maneja de prestaciones la más grande. IOMA tiene 2.400.000 afiliados. Esos 2.400.000 afiliados son afiliados cautivos. Cautivos, ¿qué quiero decir? Que todo aquel que entre a trabajar en el Estado, tenga convenio con el Estado, automáticamente se le descuenta el 4.8 de su salario, el Estado pone otro 4.8 y de ahí se arma el coeficiente del 9.6 para tener obra social IOMA. Perfecto. Eso entra por ley de partida presupuestaria, por la ley presupuestaria de la provincia de Buenos Aires. Pero desde el año 94 a la fecha se agregó un componente nuevo. ¿Cuál fue el componente nuevo? Que empezaron a aparecer los afiliados privados o los afiliados voluntarios, que son 400.000. En realidad tenemos casi 2.050.000 afiliados del Estado, más 400.000 que pagan. Por eso el IOMA tiene una ley orgánica que es la 6982, y que en su momento figuraba como ente autárquico descentralizado, pero ahora se le agregó ese componente que le da cierto rango de que dejó de ser público, ahora es semipúblico. Y bueno, para decirte un ejemplo más, IOMA tiene 14 regiones y 198 delegaciones. IOMA llega a lugares insólitos del recóndito de la provincia de Buenos Aires. Por suerte, es una obra social que se caracteriza por gente joven, porque la mayoría del grupo más importante del consumo de prestaciones son trabajadores activos, tiene muy pocos pasivos y eso hace una característica muy importante, por eso nosotros soslayamos y decimos que a IOMA nunca le faltó plata. Siempre el término termina al revés. No le falta plata, le sobraron ladrones en la administración. Bueno, te iba a decir esto, que no le faltó plata, pero en realidad siempre hubo muchas quejas, claro, siempre deficitaria, respecto de las prestaciones y también de qué era lo que pasaba con el manejo financiero. Bueno, a tal punto que nosotros, te digo la última partida presupuestaria para que la gente sepa, el público nos va a mirar. El año pasado, en 2019, por ambas cámaras se votó el presupuesto y en el presupuesto IOMA tuvo el 8.1 del PBI de la provincia de Buenos Aires, el equivalente a 97.000 millones de pesos.
Cuando uno hace un trabajo como el que hacemos nosotros, de traspolar los costos directos e indirectos de la salud, te das cuenta que ese presupuesto que estamos hablando equivale, te podría decir, a 1, 2 o 3 provincias de Argentina. Efectivamente. Cuando vos trapolás ese gasto de los 97.000 millones de pesos, te encontrás, parece que toda la población de IOMA estuviese enferma, porque se gasta todo permanentemente. Y eso hace una de las cuantas críticas que hago yo públicamente, que lo peor que nos ha pasado en estos últimos 20 años, 25 años, es totalmente la mala administración del IOMA en manos de gente que no conoce la obra social. No son empleados de IOMA los que manejan a IOMA. Muchas veces dicen, porque los empleados de IOMA no nos atienden bien, todo lo contrario. Si no fuese por los empleados calificados que tiene IOMA, IOMA en este momento hubiese dejado prácticamente de existir. Nosotros tenemos instaurado una serie de gremios dentro de IOMA que han sido denunciados por nosotros, porque nosotros cuando se forma nuestro gremio, que se formó en el 2011... Ustedes son específicos de IOMA. Nosotros somos, primero, la asociación de profesionales que son distintas al gremio que tenemos. En el gremio entran todas las variables de trabajadores de IOMA. En la asociación solamente los que son profesionales y técnicos. Y en el gremio entran todos los administrativos, gente de planta, gente contratado, de todo tipo. Pero ¿por qué formamos el gremio? Estando UPCN y ATE. Porque nosotros veíamos que la corrupción, estando ellos, seguía existiendo. El directorio estaba manejado por SUTEBA y por UPCN. Y ellos mismos ponían los directivos, hasta la actualidad, hasta hoy, casi todos los directivos, si vos agarrás, cerrás una puerta y la volvés a abrir en la época de Scioli, están los mismos funcionarios. Por eso... O sea que cambian los gobiernos, pero las denuncias son las mismas, claro, según planteas. Cambian los collares y sigue estando el mismo perro. Es decir, cuando la gente va a IOMA a romper la puerta, a gritar que no tenemos más prestaciones y que esto y el otro, y salen los gremios a decir, es una barbaridad con lo que pasa a IOMA. Un solo gremio en la historia de IOMA hizo la denuncia de corrupción, en la cual involucramos a gremios también, porque no es que queremos pelearnos con los gremios, es que los gremios han sido parte hasta tal punto que en la justicia el fiscal Garganta los ha imputado a los vocales de SUTEBA y de UPCN hace 2 años atrás, en algunas de las causas que tenemos, porque son muchas, son 47 causas de delitos complejos. De esas causas también las fue agarrando los partidos políticos. Quiero hacer una aclaración, nosotros no tenemos ninguna bandera política. En nuestro gremio y en nuestra asociación hay gente socialista, hay gente de derecha, hay gente de kirchnerista, del peronismo, radicales, de Cambiemos, del ARI, de todo. Nunca, es un gremio que nunca tuvimos divisiones políticas, por suerte. Siempre la única política que llevamos adelante es la política gremial pura. El defender al trabajador, que en definitiva la última instancia que tiene es apoyarse en un gremio honesto para poder tener los recursos que requiere él y su familia. Y si la administración es así, digamos que la mayor parte de los directores pertenecen a estos sindicatos y tienen continuidad en el tiempo, ¿por qué muchos reclamos se dirigen, o muchas denuncias se dirigen al gobernador o la gobernadora en la etapa anterior? Bueno, la realidad es otra. Vos fíjate, yo te voy a decir un punto que acá hace a la balanza de este desequilibrio, sí, que en algún momento lo tenemos que equilibrar. A mí me cuesta mucho porque sé que después que salga del programa seguramente voy a tener muchas de esas pequeñas amenazas que te mandan. Pero es así, mirá, hoy no tenemos paritaria. Y la única función que tienen todos los trabajadores que están acá y los que están en la provincia de Buenos Aires es esperar que un gremio haga de una vez por todas paritaria, que forme paritaria, es decir, que vaya paritaria y que pida la cláusula gatillo. ¿Por qué? No solamente por la inflación que tenemos, que está arriba, para nosotros está arriba del 51%. Para la economía de la provincia de Buenos Aires habla de un 47%. Sea una o la otra, con 4.000 pesos a principio de año de un bono, no hacemos nada. Ya teníamos salario de pobreza, porque UPCN, que es el gremio que va por IOMA paritaria junto con ATE, habían firmado un 22% el año pasado cuando la inflación estaba en el 56%. Entonces, ¿qué pasa? La paritaria, ¿para qué sirve? Es el único espiral ascendente que tenemos para quedarnos dentro del rango donde está la inflación. Si no existe paritaria, no existe otra. ¿Y qué hace eso? Desfinancia el IOMA. Porque al entrar menos dinero al IOMA y al IPS, al no haber paritaria, está desfinanciando al IPS, que cada vez hay menos aporte para los que se jubilan, y al IOMA. Entonces, esto es lo que yo no entiendo. ¿Eso qué hace? ¿Por qué está parada las paritarias? ¿Por qué antes a Vidal estaban todos los días rompiendo en la puerta y ahora no? Porque esa es la connivencia que hay entre el poder de turnos con los gremios.
que si no existiera eso, no tendríamos los problemas que tiene IOMA. Es decir, yo no sé si detrás de esto hay alguna caja negra que le dan plata, esto, lo otro. Sí, nosotros lo hemos denunciado por prestadores que han dicho que desde IOMA se direccionaba a determinados prestadores amigos del poder y algunas empresas tenían vinculación con UPCN, como el caso de la empresa Estía, como el caso de Continuo, como el caso de otras empresas de prótesis. Es decir, que había una connivencia con los gremios. Lo que yo creo que esto hace bien que la gente lo sepa. Yo sé que todo el mundo dice, yo sé si hace años todos se llenan de plata, en IOMA los funcionarios de plata. Bueno, pero hay alguien que tiene que decir la verdad. Yo la digo siempre con la documentación que hemos presentado en la justicia y con el aval que ha dado la justicia en la investigación. No es que es un principio mío que yo quiero denunciar a alguien porque sí. Es decir, vos me decías que has tenido ataques personales. Sí, 1000 veces. Yo me he tenido que ir de La Plata, mi familia fue amenazada de muerte, mi hijo de muerte. Yo tengo un hijo que cuando lo amenazaron tenía 19 años y bueno, se tuvo que ir de mi casa en un lugar que lo tuvimos que ocultar, yo también. ¿Se aclaró ese tema? Sí, se aclaró. Lo que pasa es que 2x3 cuando yo hablo de estas cosas de la corrupción, porque ¿qué es la corrupción? ¿Pero aparecieron responsables concretos, digo? No, nunca. No. IOMA jamás, porque a mí me tiraron los tiros 2 motos que pasaron por la puerta de IOMA antes de llegar a un kiosco cuando yo me bajaba. Y realmente las cámaras de ahí, todas las que captaban de ese sector eran todas de IOMA. Cuando las fueron a pedir no existía nada. Claro. Pero bueno, tuve testigos que vieron en las motos, que vieron esto, gente que pasaba, de los ruidos. Eso pasó ya hace 4 años, 5, y quedó prácticamente inconcluso. Pero de todas maneras creo que no tuve el apoyo de muchos políticos después, como un ejemplo Margarita Stolbizer, que se solidarizó, a la cual le agradecí, porque igual que se solidarizaron muchísimos afiliados de IOMA, porque yo en definitiva, con esto que pongo en la vía pública para que todos se enteren, la comunicación, no una distorsión, pongo que ante un afiliado que iba a sacar una prestación de IOMA y el médico le hacía una prescripción, iba y le autorizaba IOMA y tenía que pagar muy poco. Hoy en día tiene que pagar casi más de la mitad de esa prestación. ¿Eso a qué se debe? A la corrupción. Cuando se deja de tener el médico nocturno, pagar desde IOMA la nocturnidad, el médico de cabecera, el médico de kilómetros, el que tenés que hacer 20, 30 que te pagaban por kilómetro, lo sacaron del directorio por una resolución y se formaron las primeras empresas de emergencia. Y ahí se informan los coseguros, porque la gente tiene que entender porque empezaron a surgir los coseguros. Si vos estás pagando una obra social que teóricamente te tendría que cubrir todo, no cada vez menos. Lo que hace... O sea que hubo una creciente tercerización. IOMA está totalmente tercerizado. Cuando yo hablo de la PAMización hace 4 años, porque ahora está de moda la PAMización, era cuando yo le decía que desde IOMA querían... Lo único que no se tercerizó de IOMA hasta ahora es el cuerpo de trabajadores, que tuvieron varios intentos de hacerlo. Pero después todas las prestaciones están tercerizadas por gerenciadoras. Nosotros no tenemos un banco de prótesis, que es lo que propone Subtioma. No tenemos un banco de farmacia, que es lo que proponemos nosotros. Farmacia, por ejemplo, de IOMA está manejada por gente administrativa, cuando tiene que tener un componente científico muy especial. Nosotros hemos salido a hablar de las epidemiologías. Cuando vos tomás la tasa de uso, ¿cuánta gente usa IOMA? Es muy poquita. Es muy poca cantidad, llega al 9%. Mirá vos. Algunas veces en algunas prestaciones el 15%. Y toda la plata se gasta en direccionamiento, en sobreprecio y direccionamiento de empresas de amigos. Amigos de estos funcionarios, de los otros. Y ahí te hilvano todo este tema en por qué nosotros el que asume esta nueva gestión. En la época de Vidal nosotros hicimos 9 denuncias de delitos complejos, que están todas tramitando. Denuncias muy fuertes. Pero fíjate, el otro día no te voy a nombrar porque se lo podría nombrar, pero un fiscal me llama a mí de delitos complejos económicos, me dice, Ceilián, te quiero pedirle un favor, porque yo ya no sé qué hacer, me dice. Le hemos mandado notificaciones al IOMA para saber si pueden hacer una auditoría sobre estos ítems que dice la causa, y realmente no me contestaron. Y le mandamos 3 oficios. Entonces yo le digo, pero mire, fiscal, yo no soy fiscal, usted es el fiscal, usted es el que tiene que ir a decirle a IOMA. Pero, ¿qué pasa? IOMA le desobedece a usted, vaya al procurador, pero el procurador, todos se están desobedeciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? La conclusión es que las denuncias que hicimos en la época de Scioli y anterior, la misma gente fue quedando. Quedó en la época de Vidal, porque Vidal asumió con nada de gente, entonces dejaron todos los que venían de Scioli,
Y ahora quedó un remanente de esa gente que está en las direcciones más importantes de IOMA. Cuando Goyán sale a hablar que en IOMA encontraron tierra arrasada, se basa en las denuncias que le habíamos dado nosotros. Ustedes. Entonces, vos lo primero que pensás es, bueno, Goyán sacó toda esa gente de IOMA, no hay ninguno de esos. Están todos. Los mismos que él sale a decir que robaron el IOMA, se escupe el asado él solo, escupe para arriba porque están adentro de IOMA. Es decir, el fiscal cuando me dice esto, le digo, mire fiscal, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no puedo ir yo con un revólver a una oficina y decirle, dame esto que no necesitamos, ni tampoco un revólver, te quiero decir, alguna acción de ejecución jurídica. Bueno, esa es la situación que tenemos hoy. Hay una ¿Y norma... están porque vos pensás que Goyán no quiere o no puede? Mira, la verdad que nunca me pregunté eso, porque Goyán habló conmigo y nos castigó. Porque cuando yo le comenté de todas las denuncias, hicieron campaña, hasta le mandamos información al diputado Cuto Moreno, a los demás partidos políticos, al ARI, a todos le mandamos. Al radicalismo, en qué situación estaba IOMA, que dejaba a Vidal, pedimos una auditoría de corte, no se hizo. Y ahora resulta que nosotros, los auditores, que está la ley de salud, que pasan a planta permanente, 14.800 empleados de salud pública, dejaron solamente los 264 auditores que denunciamos la corrupción de hace 14 años, nos dejaron afuera. Entonces, le pregunto a la gente que nos va a ver... Eso es una denuncia muy grave. Es una denuncia gravísima, porque una discriminación absoluta que viene desde Kicillof, del jefe de gabinete, con una bajada para acá, porque yo ya averigüé. Yo quise pedimos, les mandé una carta de documento a Kicillof. Yo no queremos estar peleados con nadie. Lo que pasa es que no nos pueden acallar, la verdad es una sola. Yo siempre digo que la verdad duele, pero cura. Es como una jeringa. Vos la tenés que dar cada tanto a la verdad porque tenés que hacer uso de esa verdad. Por la gente que te rodea, por los trabajadores. Y acá llegó este punto, desde que asumió Homero Giles, el nuevo presidente de IOMA, allá en diciembre o en los primeros días de enero, hasta el día de hoy no nos recibió nunca. Nunca, jamás. Se reunió con UPCN, está todo el día reunido, con ATE también, a nosotros no. Porque nosotros fuimos muy críticos. Dijimos que antes de empezar su gestión nosotros necesitábamos un aval, como médico que es él, que haga una auditoría de corte. El vicepresidente es médico, los vocales son médicos. No hicieron ninguna auditoría de corte, no sacaron las empresas que están denunciadas. Todo lo contrario, las dejaron. La que está en la justicia ahora, que el fiscal está pidiendo información, es como que vos fuese el fiscal y llamás a IOMA para pedir que te manden información de determinadas casas de prótesis, casas de internación domiciliaria, y el mismo persona que te atiende el teléfono a vos como fiscal, sos el tipo que por ahí tenés que meter preso. Es como decirte, es un dislate, ¿no? Es como que vos le pides un vaso de agua a IOMA, te va a mandar 1 kilo de sal. ¿Me entendés? Porque la relación es así. ¿Qué pasó ahora? Nosotros dijimos que no es necesario que salgan a comprar clínica, ahora van a hacer el policlínico, el policía, porque los policías le hicieron un lío bárbaro. Una ridícula. Mañana hacen los docentes, vamos a tener el policlínico, IOMA, policlínico, policía. IOMA, policlínico, los docentes. Mañana le hacen lío los profesores, vamos a tener IOMA, policlínico, profesor. Un dislate, una locura total. Lo que detrás de todo eso se esconde son grandísimos negocios financieros de guita, de mucha plata. La clínica Temperley, que era la clínica Comahue, que le llamamos nosotros la clínica de la muerte, porque se hacían abortos, de todo, la contrató IOMA. La alquiló, puso más de 100 millones de pesos ahí adentro para empezar a hacerla funcionar una clínica. No tenía ninguna necesidad. Y lo mismo hizo supuestamente ocultamente con algunos sanatorios acá de La Plata. Estamos pidiendo una auditoría de corte para saber si estos sanatorios, como el diagnóstico y otro más, están recibiendo fondos desde parte de IOMA. Nosotros lo vamos a pedir, lo vamos a hacer públicamente, porque creemos que esa plata que se inventa una espuma o una cortina de humo diciendo que de esa manera van a tener mejor calidad de prestación y de atención a los afiliados es totalmente una mentira. Porque si vos querés tener mejor calidad en la atención médica, tenés que hacer 3 cosas. 1, tener buena administración. 2, pagar dentro de los 45 días y no los 6 meses. Y 3, subir todos los costos de las prestaciones. Si vos tenés una prestación que vale 1 peso y tiene que valer 10, nadie va a querer trabajar. No existe IOMA en la provincia de Buenos Aires. Por ahí después de esto van a salir algunos a criticarme. Bueno, por supuesto tienen abierta el espacio para no contestarte. Existe. Eso te lo van a decir todos los médicos de la provincia de Buenos Aires. Vos para hacerte atender con un médico te dice, sí, yo trabajo por IOMA. La consulta es el bono de IOMA más 500 pesos. Está mal eso. Está recontra mal. No tiene por qué existir.
Pero ¿qué pasa? IOMA está lleno de gerenciadoras, como Acliva, FECLIVA, FEMEVA, FEMECON, que son intermediarios, están acá. Sí, sí, Vos sí. sos el hospital, acá tenés Acliva, o la clínica, acá tenés Acliva, y acá está IOMA. Nosotros le pagamos a ellos, ellos te pagan a vos la documental de ellos se la das la documental de IOMA que la tendríamos recibido nosotros, se la da a ellos, y ellos nos lo dan a nosotros. Es decir, que todo eso, transferencia de información, es todo corrupto. Y eso hace que se queden sin prestación en la provincia de Buenos Aires, es verdad lo que dicen los policías. Y Delmar, te agradecemos tu participación. Bueno, la verdad que es un tema muy preocupante. Sí, querías... No, quería agregarte lo de la AMP. Ajá. Viste que se votó ahora favorablemente para seguir con el convenio, lo cual nosotros creemos que es una locura, que hay mucha metodología irregular ahí. Pedimos, yo como médico pido que las cabezas de la AMP den un paso al costado y se convoque a elecciones urgentes, porque todos están denunciados por irregularidades, por corrupción y desgastada. Y te quiero dar un dato que va a salir en todos los diarios. Todas las asociaciones científicas vinculadas con la cirugía, todo lo que es quirúrgico, oftalmología, traumatología, urología, las cirugías generales, no adhieren a este convenio. No van a adherir porque los deja fuera. Han hecho un convenio que discrimina por tal de salir de la opinión pública. Guido Lorenzino, por un lado, con la presión que le causó, la AMP, se puede decir, no tuvo el respaldo suficiente de mantener las cosas como deben ser, con transparencia y honestidad. Y por eso firmaron cualquier cosa. En algunos aspectos favorece a algunos médicos, pero en la mayoría discrimina a más de la mitad. Bueno, te agradezco tu participación, y Delmar Sileant. Aquí, bueno, nos contó la situación de IOMA. Y por supuesto, bueno, está el espacio abierto para quien quiera responderle. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Transición. ¿Qué nos deparará la próxima semana, los próximos meses, los próximos años aquí en la Argentina? Efectivamente, ¿se consagrarán las expectativas tan pesimistas, tan agoreras que plantean algunos? ¿O por el contrario, aquellos que señalan, incluso desde las ciencias ocultas, la inminencia de una recuperación, aunque sea suave, para los próximos meses? En realidad estamos en la expectativa, en la imprevisibilidad respecto del futuro, de hasta dónde seguirá esta pandemia y hasta cuándo tendremos que sufrir las consecuencias de la crisis económica y también fundamentalmente de la división, de esa grieta que nos afecta como sociedad y que nos impide encontrar rápidamente un rumbo de salida. Tenemos una sociedad con recursos que envidiaría a la mayor parte del planeta. Tenemos una población con hábitos de trabajo y que necesitan planes económicos, estrategias de inversión y la convicción, la certeza, la confianza de que podemos salir adelante. La semana que viene vamos a seguir discutiendo todos estos temas, imaginando la nueva normalidad, aquí por Realpolitik, el miércoles a las 22 en Transición. Chao.